Bienvenidos una vez más al curso virtual de maltrato infantil. El día de hoy vamos a ver el tema de evaluación enfocado en una prueba que se llama Test de persona bajo la lluvia. Esta prueba es diseñada por Silvia Mabel Querol y María Chávez Paz, creada en 1924. El día de hoy les traigo la versión más actualizada. Es un manual que pueden encontrar fácilmente por internet y es esa adaptación y aplicación que le hicieron pues con mediciones nuevas y casos clínicos nuevos para que precisamente sea una proyectiva más validada. Es una prueba proyectiva, como su nombre lo indica en esta parte, donde vamos a poder hacer una revisión tanto de la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, como de aquellas defensas que de pronto tiene el individuo latentes ante esas condiciones desagradables o problemas situacionales que se le presenten. Vamos a poder mirar entonces ante situaciones de crisis qué es lo que puede hacer la persona más o menos, si tiene o no defensas, si cuenta o no con defensas para eso. Y obviamente cada cosa va a ser un motivo de evaluación, por eso vamos a detenernos no como tal en todo el manual, en todo lo que se dice, pero sí voy a hacer énfasis en ciertas cosas relevantes donde podemos tener en cuenta casos, por ejemplo, como el de Sarita, que ya trabajamos en otro módulo, y revisar o pensar más o menos qué tipo de dibujo nos haría Sarita, ya conociendo su historia, ya conociendo todo lo que tiene que ver con el maltrato que ha vivido y demás. Lo más importante en esta prueba no solamente va a ser la simbología que contiene el dibujo, sino también el tiempo y otros tipos de criterios que vamos a ver más adelante. Para comenzar, quiero aclarar entonces que la lluvia en esta prueba representa el elemento perturbador. Recordemos que hay otro tipo de pruebas proyectivas, como por ejemplo la figura humana. Este tipo de prueba nos va a dar cuenta claramente de ciertas características, pero en este momento esta prueba del test bajo la lluvia nos va a servir mucho para evaluar maltrato, porque estamos ante una situación donde necesitamos saber si el niño o niña tiene defensas, si el niño o niña incluso puede que de pronto nos haya dicho un testimonio no totalmente cierto, así que vamos a tener que evaluar realmente, incluso con su dibujo y convalidándolo con otras pruebas psicométricas, qué es lo que está sucediendo, si el niño tiene defensas o factores resilientes, factores protectores, factores que también sean de riesgo latente o traumas incluso que pueden traer del pasado. ¿Listo? Para comenzar esta prueba, entonces hay que aclarar que va a ser para todas las edades. Obviamente que recomiendo tener muy en cuenta el estado evolutivo del niño. Vamos a mirar los estadios en el que está el niño en este momento, porque recordemos que el dibujo en cada estadio va a ser diferente. No es lo mismo un garabato, por ejemplo, de un niño de 4 años, de 3 años, a un dibujo que normalmente ya tendría que estar bien elaborado por un niño de 12 años, ¿verdad? Quizá los enfoques van a ser distintos, quizá tengamos un niño que ha aprendido a dibujar muchísimo y eso no solamente va a ser el motivo de evaluación, sino que también vamos a tener que entablar una cierta relación antes de hacer la prueba con el niño para identificar sus gustos, porque puede que el niño nos salga con tremendo dibujo que no esperaríamos y vamos a tener que evaluarlo en zona de ese tipo de dibujo, de ese tipo de técnica. O sea, teniendo en cuenta eso, obviamente con todo lo que nos dice el manual, pero teniendo en cuenta esa cierta habilidad de dibujo. Como por otro lado vamos a tener en cuenta si el niño, por ejemplo, tiene algún problema de aprendizaje, tiene algún problema cognitivo o motor que le evite este tipo de prueba. ¿Cómo vamos a saberlo? No solamente en la entrevista principal, sino obviamente revisando también, de ser posible, con los padres de familia o las personas que estén a cuidado del niño, ¿no? Precisamente por eso es tan importante tener una entrevista bien hecha al principio para saber también qué tipo de pruebas puedo aplicar. En este caso entonces vamos a trabajar con niños que sí de pronto tengan esa capacidad motora para poder dibujar, y vamos a tener en cuenta obviamente la edad de los niños. Sin embargo, la prueba no está estipulada como para un sexo o el otro, así que para ambos sexos nos puede servir.
¿quién la puede aplicar? En este caso puede ser el psicólogo, puede ser un psicopedagogo, porque también se puede aplicar la prueba colectivamente, un terapeuta ocupacional, un terapeuta corporal o cualquier técnico en salud mental, ¿listo? Las instrucciones entonces para la aplicación de la prueba son: dibuje una persona bajo la lluvia, nada más. Normalmente la instrucción se da así, pero sin embargo hay algunos profesionales que lo prefieren hacer de la siguiente manera, y es: dibuje una persona bajo la lluvia, además de ello otórguele un nombre, otórguele una edad y cree una historia. Esa historia a nosotros nos va a dar bastante para explorar, porque en muchas ocasiones vamos a ver qué es lo que está pensando el niño. Ya se dibujó, normalmente lo que se piensa, o lo que normalmente sucede es que uno se piensa a uno mismo dibujándose. Incluso los invito a que hagan esa prueba, a que dibujen el text y también pues intenten aplicárselo e interpretarlo. Cuando tú dibujas a ese niño y le das una historia, le estás dando una carga a ese niño que dibujaste, y esa carga probablemente nos pueda decir mucho. Por eso esa historia en muchas ocasiones funciona muy bien, así que ya también va enfocado en lo que la persona pues desee. Igualmente, si por ejemplo estamos haciendo algún tipo de evaluación en cuanto a la motricidad del niño, evaluación cognitiva, si tiene de pronto problemas de aprendizaje, dislexia, agrafia, además, pues podemos verlo también en el momento en que él escriba, dibuje y demás, ¿listo? ¿Qué es recomendable? Usar un papel tamaño 21 por 27.9 centímetros, es una hoja de papel lisa, sin ninguna arruga, sin nada por ahí, no hoja de papel reciclable, por favor. Un lápiz número 2 que tenga una buena punta. Como les digo, pues haber entablado esa conversación es importante para que el niño no se sienta tampoco ansioso, porque recordemos que el hecho de que esté en un lugar diferente pues también hace que haya cierta ansiedad. Además, él sabe que lo estamos evaluando, no somos amigos de él, ni mucho menos. En este momento solamente estamos entablando como esa relación de trabajo, por decirlo de alguna manera, y sí que se quiere que el niño pues confíe en nosotros, pero obviamente él sabe que está en una situación donde puede estar ansioso, donde pueden estar mirando lo que haga, para qué quieren que dibuje y demás. Por lo tanto, lo importante es que solamente se le dé esa instrucción: dibuje una persona bajo la lluvia. Si nos pregunta hombre, mujer, niña, niño, perrito, amigo, no sé, tú dibuja una persona bajo la lluvia. No le vamos a dar la opción de que dibuje sexo, de que dibuje más de una persona, no se lo vamos a decir. Solamente es: dibuja una persona bajo la lluvia y como tú quieras dibujarla, ¿listo? Se entrega el papel a lo largo, eso es muy importante porque así está establecido la dimensión como criterio en el manual, ¿listo? Vamos a evaluar lo siguiente: vamos a evaluar dimensiones, emplazamiento, los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, los movimientos también que se hagan y los sombreados. Para comenzar vamos a revisar, como les digo, algunas de las cosas que aparecen en el manual. No les voy a explicar absolutamente todo en este módulo, pero la idea es que ustedes se empapen del tema, tomen de pronto algunas de estos apuntes que les sirven mucho, porque voy a explicar más o menos cómo sería ese dibujo de un niño maltratado, de una niña maltratada. ¿Cómo podríamos más o menos encontrarlo? O esas son las dimensiones, los criterios que más o menos vamos a encontrar en el módulo, y que ustedes vayan al manual y lo revisen absolutamente todo para estar como tal empapados del tema, que conozcan muy bien a qué hace referencia con trazo, dimensión y demás. Si no les queda claro algo, igual invito a que hagan preguntas para que precisamente aclaren todas sus dudas. Lo primero entonces es la dimensión en la hoja. Puede que nosotros tengamos un niño que tenga, a pesar de que la hoja sea grande, nos dibuje un gráfico así como este que aparece acá, que es bastante pequeñito. ¿Qué nos puede decir ese tipo de dibujo? Puede decir que la persona, el niño que tenemos ahí, es tímido, que puede hacer referencia al aplastamiento de sí mismo, incluso a la anulación. Vamos a ver entonces más adelante un poco de estos temas, pero los invito a que los revisen muy bien, porque hay ciertos factores dentro de la prueba donde hay mecanismos de defensa.
No se van a nombrar acá, pero lo importante es que ustedes vayan a esos mecanismos de defensa, los revisen muy bien y revisen cuál de esos, por ejemplo, podría tener Sarita y que podría aparecer en este dibujo. El no reconocimiento, la autodesvaloración, inseguridades, temores, retraimiento, sentimiento de inadecuación, ese sentimiento de incomodidad, de encierro, de ser minúsculo, de ser introvertido. Entonces, incluso, por ejemplo, este es un tipo de dibujo que nos pueden traer un niño que esté siendo maltratado, porque ya revisamos que una de las sintomatologías es que su autoestima baja, que puede ser retraído, que puede ser un niño que tienda a la introversión, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que revisarlo muy bien, porque también puede transmitirnos esto, sencillez, puede transmitirnos falta de vitalidad, avaricia, inhibición y inadecuada percepción de sí mismo, que es lo que normalmente encontramos en un niño que ha sido maltratado. Por lo tanto, el gráfico 1 es uno de los que usualmente nos podemos encontrar con este tipo de evaluación. Ya cuando hablamos del emplazamiento, básicamente hacemos referencia al lugar donde dibuja la persona. Recordemos que tenemos una hoja y esa hoja tiene varios espacios. En este sentido tenemos la Y, que hace referencia a el espacio izquierdo, la X al espacio derecho, la K al espacio o al tercio inferior y la Z al tercio superior, la V y la W que están en el centro. Para todo eso hay un criterio. El primero de ellos es que cuando hablamos de Z, o sea que el dibujo esté más hacia lo superior, que la persona nos dibuje como más hacia arriba de la hoja, nos va a indicar un rasgo de personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual e idealista. Sin embargo, si por ejemplo la figura ya sobrepasa el límite, o sea, de pronto incluso están dibujando una sombrilla, un sombrero, la cabeza y le cortan un pedazo, o están tocando, rozando la margen superior mucho, vamos a hablar entonces de que ese dibujo está incompleto y vamos a hablar de que indica defensas pobres, que hay un comportamiento donde la persona de pronto no tiene suficientes defensas para las crisis, puede incluso indicar algún comportamiento maníaco o algún rasgo psicótico. Por otro lado tenemos el espacio izquierdo, donde nos representa el dibujo que va más hacia este lado, el pasado, lo inconsciente, hace referencia a la parte izquierda a todo lo materno, a la parte introspectiva, a la introversión, más hacia el pesimismo, debilidad, depresión, fatiga, desaliento, pereza, agotamiento. Y igualmente todo lo que queda sin resolver, todo lo traumático. Por lo tanto, ya teniendo nada más esas dos, podemos hacer referencia a que, por ejemplo, el niño dibuje muy pequeño y nos dibuje hacia su lado izquierdo, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos ya dos criterios que nos están diciendo algo acerca de ese niño que sí verídicamente está siendo maltratado. Por otro lado tenemos la parte X. Recordemos que no todos los niños que han sido maltratados van a tener factores de riesgo latentes. Todos los factores se pueden presentar, unos sí, otros no, y puede que haya niños que tengan factores resilientes o factores protectores más grandes que otros niños. Por lo tanto, podemos encontrar dibujos que sean más emplazados hacia el lado derecho, donde se pueda representar el futuro, que la persona sea optimista, sea extrovertida, el atrevimiento, confianza en el futuro, que sea más pasional. Sin embargo, entonces vamos a revisar porque esta margen es la que nos ubica los conflictos o obstáculos que el niño o niña se está creando. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si el niño nos dibuja, por ejemplo, algo muy centrado? Que no está muy arriba, muy al lado, muy al otro, ni tan abajo. Básicamente ese es el punto de equilibrio entre las tendencias. Como nos damos cuenta, está B y V, está en un centro, nos dan una hoja donde podemos dibujar lo que queramos, cielo, lluvia, charcos, lo que queramos. Y el niño decidió dibujar en esta zona, lo que va a significar es que es un equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión, o sea que está en un punto medio, un equilibrio entre el control de sí mismo y la reflexión.
significa obviamente que hay un buen uso del espacio y que muy probablemente hay una buena significación de esa representación corporal que tiene el niño de él mismo. Y cuando ya nos dibuja la persona algo que está muy abajo, que incluso nuevamente entonces se sale del papel, donde nos puedan incluso cortar, por ejemplo, los pies, los zapatos, o no nos dibujen el piso, sino que ya se salga del papel, vamos a poder tener esa fuerte tendencia a la depresión, al hundimiento, a la tristeza. Incluso puede en muchas ocasiones significar enfermedad física, dependencias o adicciones. Recordemos que esto es uno de los factores que también encontramos como problema, no solamente con el niño, sino con las personas que están maltratando, y es una prueba que también se le puede hacer a los maltratadores en este caso. Falta de imaginación, podemos encontrar que las figuras ubicadas en el borde inferior a veces que quedan inconclusas, indican que hay como cierta pérdida de contacto con la realidad. Ahora vamos a mirar otro criterio que encontramos en el manual, y es referente a las líneas, cómo son los trazos más o menos. Podemos encontrar ciertas líneas que son curvas, que se rectangulizan. Por ejemplo, los niños que pueden dibujarnos como si fuera todo un robot. Podemos encontrar entonces en esos niños que hay un bloqueo emocional. Son niños que de pronto son bastante estrictos, que no permiten que se les acerquen, que no hay afecto, que de pronto al hacer el rapport tú te encontraste con que no me abraces, no me mires mucho. Hay una supresión de esos afectos. Y también encontramos una línea recta con ondulaciones, donde nos puede decir que hay cierta tensión y ansiedad en el momento del dibujo, y obviamente en general. Las líneas fragmentadas o esbozadas nos van a hablar acerca de la ansiedad, timidez, falta de confianza en sí mismo, y en muchos casos puede representar enfermedades. ¿Cómo lo vamos a saber? Obviamente con la entrevista y después de tener nuestra prueba, también ahondando un poco en todos esos resultados que encontramos. La línea con ángulos, ganchos o picos normalmente va a representar agresividad e impaciencia. Incluso hay muchas personitas que pueden dibujar la sombrilla bastante fuerte, el trazo es fuerte, hay sombra, la línea es bastante picuda o tienden a hacerla como muy triangular, incluso las gotas muy triangulares suele representar ese tipo de defensa en muchas ocasiones como agresividad. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la presión, nos vamos a referir a una diferencia importante, y es que normalmente pues los niños, niñas o bueno, cualquier persona pues tiende a hacer cierta presión sobre la hoja. Pero cuando hablamos de una presión muy fuerte, que es la primera que encontramos que se cataloga como tal, como agresividad, y ya vamos a ver si, por ejemplo, cuando le damos la vuelta a la hoja, podemos tocar como si estuviera en relieve ese dibujo. Eso significa que la persona, que el niño, está haciéndonos una presión bastante fuerte sobre la hoja, incluso en muchas ocasiones puede llegar a romper la hoja. Así que una de las cosas más importantes es que nosotros no nos retiremos en el momento en que el niño está dibujando, porque vamos a poder evaluar tanto el tiempo, la presión, las veces que borra, que también son importantes evaluarlos porque nos van a dar indicadores de ansiedad. Y si por ejemplo presentó un trazado fuerte, pero no es tan fuerte como para el punto de que ya se note demasiado, nos puede representar también esa cierta fuerza física, la vitalidad, la seguridad, un poco acompañado de extroversión, y más si lo correlacionamos con otro tipo de criterios. La franqueza, excitabilidad y la hostilidad frente al mundo. Sin embargo, si encontramos, por ejemplo, a alguien que tenga una presión muy débil, que el dibujo casi no se note, que sea casi muy clarito, a pesar de que se le dé un número 2, un lápiz número 2 que es bastante oscurito, podemos ver entonces que si está esta presión débil añadida a una ejecución con lentitud, nos puede representar ansiedad, nos puede representar timidez, ocultamiento, falta de sinceridad, desubicación y rasgos depresivos. En el manual ustedes van a encontrar una diferenciación entre presión débil con ejecutado lento y presión débil con ejecutado rápido.
Por favor, revísenla porque tienen que hacer esa diferenciación para no confundir en el momento que estén viendo cómo ejecuta el dibujo el niño. Por otro lado, la secuencia. Cuando hablamos de la secuencia, básicamente nos enfocamos en cómo está dibujando el niño. Si comienza por la cabeza, por los pies, por un ojo, por la lluvia, por el paraguas, por si dibuja nubes, si de pronto nos dibuja primero un animal o llegado el caso de pronto nos dibuja a alguien de su familia, a alguien que sea importante o significativo al lado y lo dibuja al primero y después a la persona que tiene el paraguas. Encontramos de pronto dibujos donde el niño se dibuja muy pequeño, está de la mano con su papá y el papá es el que le tiene el paraguas. Entonces hay que revisar también esa cierta relación, incluso cuando se le haga la pregunta de quién es el que aparece ahí o a quién dibujó. Hay que revisar esa relación entonces que tiene con esa persona y por qué él no tiene esa defensa, pero sí entonces tiene la defensa la otra persona, ¿cierto? Más adelante entonces van a entender por qué. Recordemos que la lluvia es un elemento perturbador, pero la sombrilla en este caso va a ser nuestro elemento de defensa, para que no se me confunda. Listo, vamos a revisar. Lo primero es que si comienza el niño por dibujar el paraguas o la lluvia, indica una excesiva defensa y control. Puede que en este caso niños que han sido maltratados comiencen a actuar de esta forma, ¿no? Porque obviamente, ya lo hablábamos, no van a tender a confiar en muchas personas precisamente por todo el abuso y maltrato que han sufrido. Y en este caso, si comienzan por los pies, puede indicar una perturbación en el pensamiento. No toma el camino adecuado para la resolución del problema. Por lo tanto, también vamos a tener que revisar porque no solamente si comienza por los pies, sino si hay defensa, si no hay defensa, en qué lugar nos posicionó el dibujo. Aquí hago una pausa para hacer relevancia en algo. Como se dan cuenta, hay ciertas dimensiones y cada dimensión tiene que calificarse y tiene que ser revisada, pero no lo vamos a ver como partes inconclusas. Esto es un sistema de un todo. Vamos a ver que absolutamente la prueba tiene que mirarse por partes, pero tiene que interpretarse en un todo para que nosotros podamos entenderla y no nos vayamos a quedar solamente con una de esas partes. ¿Listo? Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de secuencia, lo esperable es que se comience por la cabeza, continúe con el cuerpo y se concluya con el paraguas. Y obviamente pues que se finalice con las goticas de lluvia. Igualmente esas gotas de lluvia también vamos a tener que revisarlas como son. Vamos a ver si el dibujo tiene sombreados. Lo que les decía, pueden haber niños que nos dibujen muy fuerte, que tengan técnica en cuanto al sombreado en el dibujo, pero pueden haber niños que no conozcan acerca de eso y sin embargo sombreen nuestros dibujos, y ahí es donde vamos a tener que revisar. Si el niño tiene técnica, de pronto reviso por eso, pero si no tiene una técnica de dibujo como tal, por alguna instrucción o por gusto además que haya aprendido, entonces vamos a revisar también a dónde sombreó, porque ese sombreado nos va a hablar acerca de la ansiedad por alguna zona del cuerpo. Puede señalarlos incluso alguna zona del cuerpo que quiera controlar. Entonces podemos encontrar incluso niños que han sido abusados, que de pronto pinten sus zonas íntimas y que en alguna ocasión nos hayan podido decir que han sido abusados sexualmente o demás. O incluso que les preocupen dentro de su misma etapa madurativa ciertas zonas que no han crecido, ciertas zonas que no se han desarrollado o algo así, y nos puedan sombrear. ¿Listo? Ahora bien, tenemos cierto tipo de dibujo y vamos a enfocarnos en revisar un poco los gráficos problema de alguna manera. Como les digo, los mecanismos de defensa para este tipo de interpretación de maltrato infantil les van a servir muchísimo, por lo tanto tienen que revisarlos después de ver esta presentación en el manual. Vamos a tener un dibujo que está muy hacia la derecha y abajo, como lo vemos en este muñequito. Como se dan cuenta, el muñeco está sentado, tenemos un trazo que es un poquito ondulado, tenemos incluso sombreados en la parte de abajo. Digamos que este dibujo, por ejemplo, corresponda a un niño que ya tiene unos 12, 13 años. Podemos ver que puede significar resignación, decepción, depresión y freno al crecimiento espiritual y psíquico, básicamente hundimiento.
Vamos a tener que revisar entonces hacia qué lado está el dibujo. En este caso no lo presentan en un lado derecho. Recordemos que tiene que ver con la parte de la paternidad, revisar por qué entonces tocó este espacio y no otro. Los invito a que, por ejemplo, en este caso que significa algo tan pesado como por ejemplo la depresión, revisemos ya con la explicación que he dado anteriormente si tiene que ver este dibujo con lo que vimos anteriormente, y suponiendo que nos lo haya dibujado Sarita, sí correspondería a una situación de maltrato o no podríamos con este ejemplo encontrarnos en una situación de maltrato a ese paciente. Podemos encontrar a la persona sentada, arrodillada, acostada, depende también su posición, nosotros vamos a evaluar. En este caso, si por ejemplo la persona está acostada, en muchas ocasiones tenemos que revisar si el niño, por ejemplo, ha pasado por periodos donde tenga que estar hospitalizado, donde tenga una enfermedad grave, que ha sido diagnosticado con algo grave, porque va a demostrar que tiene baja vitalidad y obviamente pues un poco va a proyectarse en el momento como se está pensando, ¿no? Va a significar un poco esa desesperanza ante la vida. Y si la personita dibuja algo, un muñequito que esté arrodillado, nos va a hablar acerca de esa esclavitud, de esa debilidad, de esa sumisión, de sentimientos de inferioridad, masoquismo y resignación. Por ejemplo, acá vamos a tener que revisar si un niño nos dibuja a alguien que está arrodillado, cómo es esa pauta de crianza en la casa, si hay personas que son muy autoritarias, por qué se está dando el maltrato, si efectivamente el niño está siendo maltratado, su autoestima obviamente se va a ver afectada y hay sentimientos de inferioridad que van a estar acompañando. Por lo tanto, es un dibujo que nos puede hacer un niño que esté pasando por esta situación. Tenemos también otro casito que, como ya les digo, son extraídos del manual, y los dibujos, todos los dibujos que presento acá son extraídos del manual. Nos dan a estas mujeres unas herramientas muy buenas para que nos demos cuenta realmente cómo serían más o menos los dibujos que nos exponen. Por lo tanto, quise traérselos así tal cual aparecen para que tengamos en cuenta todo lo que nos explican ellas. La persona vista desde lejos es otro tipo de dibujo que nos pueden hacer los niños, y es que podemos hablar de personas que se sienten desvaloradas, rechazadas, que incluso tienen sentimientos de inferioridad y que pueden ser un poco inaccesibles. O sea que puede que pongan como un alto una pared de desconfianza, pero también pueden ser personas que se sienten minúsculas, rechazadas, y como se dan cuenta en este dibujo, personas que van a dibujar el muñeco muy chiquitico, que el espacio va a ser usado de una manera distinta. Lo más importante es que nos vamos a dar cuenta también de que con este tipo de dibujo la persona incluso puede que no tenga defensas para hacer frente a ciertas situaciones. Por lo tanto, este tipo de prueba nos va a servir tanto para la evaluación como para la intervención, porque vamos a saber qué tipo de cosas tenemos que hacer con el niño que nos llega a consulta. Y son personas que probablemente no opinan ni se involucran en las cosas que están pasando, en lo que pregunten en su colegio. Ya en este tiempito yo creo que ya conocen muchos de los factores asociados a la sintomatología de un niño con maltrato, así que va a ir enfocado en eso este tipo de dibujo. Ahora bien, vamos a revisar qué significa la lluvia. Ya hablábamos de que es un elemento perturbador, pero puede que hayan personas que nos dibujen a ese elemento perturbador como algo no tan perturbador. Por lo tanto, vamos a revisar. Podemos encontrar una lluvia torrencial, o sea, el tipo de lluvia como la que se muestra ahí, que es una lluvia que hay truenos, que las nubes están pegadas, o sea, hay un cielo que está colapsando y está cayendo muchísima agua. Vamos a mirar el trazado de esa lluvia, y si por ejemplo lo que les decía es en punta o es en gotica o cómo es. En este caso, esa lluvia torrencial nos va a dar cuenta de una situación demasiado estresante para la persona, una situación que incluso puede sobrepasar los límites de esa niña o de ese niño. Cuando encontramos gotas en forma de lágrima, nos va a denotar angustia, o sea, una gotica como el que comúnmente se conoce el dibujo animado, nos va a denotar angustia. Y la lluvia escasa nos va a denotar que siente posibilidades de afrontar las amenazas.
En este caso entonces hace la diferenciación. Cuando hay una lluvia torrencial es algo que sobrepasa los límites de hasta donde yo puedo llegar de pronto con mis factores y con todo lo que puedo dar en situaciones estresantes, y una lluvia escasa es más bien esa posibilidad de que yo sí puedo enfrentarme a las cosas que vengan sobre mi vida y las situaciones difíciles. Y cuando hablamos de un dibujo donde no hay lluvia, hablamos de una persona que puede ser manipuladora, una persona que puede tener tendencia a negar los conflictos, y eso también es un asunto delicado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos a un niño que tiene factores protectores, que de pronto hay algo de resiliencia en él, podemos encontrar que hay una lluvia escasa. Si tenemos un niño que siente que no puede con esa situación de maltrato, que de pronto ya está entrando en depresión o tiene algún tipo de patología también por este maltrato recurrente, podemos encontrar tanto una persona que sienta angustia como una persona que definitivamente ya siente que los límites sobrepasan, o sea que hay una lluvia torrencial, o una persona que quiera negar todo lo que le está sucediendo y quiera seguir así nada más. Esto obviamente vamos a tener que revisarlo con el tema de la sombrilla. Si por ejemplo tenemos un paraguas que va volando, o sea que nos dibujan a un niño que por ejemplo está intentando coger el paraguas, puede ser indicador de una defensa débil. O sea, el niño no siente, a pesar de que tiene esa defensa, no siente que pueda como tal enfrentar también los problemas como otros niños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el paraguas volando más una lluvia escasa nos va a decir que sí tiene algún estilo de afrontamiento para las cosas, que podemos indagar en qué tipo de estrategias, habilidades tiene ese niño para trabajar y potencializar otras. El paraguas como sombrero es una confusión de ideas. En este momento entonces vamos a tener que sentarnos incluso con el niño para preguntar, averiguar acerca de todo lo que pasó con el maltrato, sintomatologías, de pronto entonces qué lo está confundiendo en este momento, y en este momento pues no se está viendo esa defensa como tan fuerte ni tan real, ¿no? El paraguas tipo lanza hace referencia a esos paraguas que de pronto van a dibujar con punta, o como lo vemos acá, si esta punta por ejemplo fuera mucho más grande. Como se dan cuenta en este dibujo, hay líneas establecidas para el paraguas en todo lado. Vamos a ver y identificar el trazo que sea fuerte y demás. Podemos ver que esa persona tiene tendencia a responder agresivamente a las cosas. Entonces son ese tipo de niños que han sido maltratados y que de pronto nos llegan a consulta siendo bastante groseros, diciéndonos de pronto que no quieren que nos metamos en su vida, que los tienen solucionada su vida, cualquier cosa así, que son bastante groseros y obstinados con todo el problema. Y en muchas ocasiones pues pueden ser niños que vayan a tener tendencia a patologías asociadas con comportamiento antisocial. Ahora, ausencia de paraguas nos va a indicar una falta de defensas. Por lo tanto, si hay un niño con una lluvia torrencial y hay una falta de defensas porque no hay sombrilla, pues vamos a tener que trabajar muchísimo en el afrontamiento de ese niño y revisar por qué no las tiene, qué podemos hacer para potencializar, qué podemos hacer para crear en un ambiente terapéutico algo donde el niño salga a la vida real y enfrente las cosas. Porque en este caso tenemos un riesgo muy grande de pronto a que el niño pueda deprimirse o pueda tener una ansiedad muy fuerte. Paraguas cubierto, cubriendo media cabeza, nos va a indicar el retraimiento, el escape, ocultamiento o recorte de la misma percepción del mismo. También podemos encontrar en los dibujos que los niños hacen acompañamiento de animales. Puede que tengamos que diferenciar obviamente la edad del niño, porque no es lo mismo que una niña de unos 9 años nos dibuje animales, de unos 7 años, o florecitas en todo el espacio, y florecitas en la sombrilla, florecitas en el vestido, florecitas alrededor, arcoíris, solecitos, en fin. No es lo mismo a que nos dibuje una niña, por ejemplo, de 15 años, un adolescente, una niña que ya está entrando a la adolescencia de 12 añitos, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tener que diferenciar mucho de eso. Sin embargo, vamos a verificar en estos objetos pues qué funciones están cumpliendo más o menos en el dibujo, si son acompañantes, si están lejos, si están cerca, cogidos de la mano, qué sucede con este dibujo.
incluso puede que dibujen a su mascota y pueden tener una dependencia fuerte hacia ellos, o nos puede delimitar un poco de necesidad de protección y sentimiento de soledad también, que puede ser muy usual en este caso en los niños que sufren maltrato, porque ninguna de las partes que están al cuidado pues lo acompañan realmente o generan un vínculo fuerte. Por otro lado, vamos a tener árboles, plantas o flores, y como les digo, vamos a tener en cuenta la edad del niño, pero en este caso pueden funcionar en dos espacios, pueden funcionar como obstáculos o como compañía, pero tenemos que detenernos a analizar el dibujo, analizar todo lo que hay alrededor, cómo está vestido de pronto el niño, si tiene paraguas, si no tiene, la lluvia, todo, absolutamente todo. Paraguas hacia la derecha nos va a diferenciar el hecho de un temor a lo social, una desconfianza hacia las personas que lo rodean y una defensa o temor por el padre de familia y la autoridad. Así que si tiene defensa por el padre de familia, pues vamos a mirar si él es en este caso quien está maltratando. Y por otro lado, el paraguas hacia la izquierda nos va a definir a una figura materna y una figura de ese deseo edípico, una figura de una pulsión infantil, donde hay una cierta defensa también hacia esa figura materna. Listo, acá les dejo el link donde pueden consultar el manual. Espero que se empapen mucho de esta información y que haya sido muy útil. Recuerden entonces verificar absolutamente todo en la prueba. Se revisan los charcos, el trazado, se revisa cómo está vestida la persona. En este caso, por ejemplo, podemos ver que no tiene manos, que no tiene ciertas... por ejemplo, la figura parece ser que está desnuda. Por eso les digo que tienen que revisar muy bien el manual, pero que no solamente se queden con eso, sino que pueden revisar el de figura humana, porque nos va a dar mucha información para poder mirar la figura humana como tal, cómo está vestida, si tiene ropa, si no tiene ropa, si la ubicación de pronto de los ojos, las cejas, la boca, etcétera, está bien, no solamente por el gráfico normal que se debe hacer, sino cómo lo interpretamos ante una prueba proyectiva. Listo, esto es todo. Les agradezco su tiempo, agradezco la entrega que han tenido con el curso y nos vemos en una próxima oportunidad.